para el campamento y en una sola hora cuando vio el escorpión, patica, ¿para qué la quiere? Abandonó. Yo le dije, pero ¿y por qué? Es que yo le tengo miedo y fobia a eso. Pero no lo mataron, sí, pero ya lo mataron. No, pero ahí debe haber más. Ya se le metió aquí. Entonces le dije que es triste y lamentable 3 meses preparando esto con oración, ayuno y una gran logística porque está en un país muy bendecido, pero no gozó los 3 días porque el enemigo le puso ese alacrán y él vio el alacrán con el aguijón en la disposición, porque sabemos que el aguijón no solamente punza de estos animales, sino que suelta un veneno que es muy doloroso. Entonces, un aguijón es eso, es algo punzo penetrante. Y cuando Jesús usa este dicho, era un dicho del pueblo de Israel. Se cree que desde que se establecieron en la tierra de Canaán, en el trato con las bestias, burros, caballos y bueyes, ellos entendieron que estos animales cuando se les molesta mucho tienen un armamento aparte de los dientes, sobre todo los burros, y los caballos y bueyes, ellos patean muy duro y una patada, perdón, de un animal de esto es sencillamente casi la muerte. Si es del estómago para arriba es letal y todo lo que golpean estos animales pueden romper hueso porque esa es la forma en que ellos se defienden. Entonces, para que los dueños de estos animales, que eran los vehículos de ese tiempo y todavía en algunos lugares lo son, ellos entonces le pusieron algunos tipos de instrumentos metálicos atrás con punta en los muslos para que cuando fueran a patear sintieran que la puya estaba allí y lo estaba hiriendo. Entonces, ¿qué hacían los bueyes, los caballos y los burros cuando iban a patear y sentían el aguijón allí en su carne? Dejaban de patear, ya no pateaban. Los animales aprenden a través del instinto y esto ha sido explotado máximamente por el hombre y así lo hicieron, así fueron domando y domesticando estas bestias al punto de que un tiempo con este tipo de instrumento, con los aguijones en el muslo, ¿qué dejaban de hacer después los animales? Ya no pateaban. Se le ponía cualquiera atrás y no importa que fuera briseño aplaudiendo, que aplaude duro, no lo iban a patear. No lo iban a patear porque perdían el nervio. Ya el instinto le decía, si pateo para defenderme voy a ser golpeado y me va a doler mucho. Entonces dejo de hacerlo. El aguijón, según lo que dice Pablo acá, tiene ese propósito, pero fíjense cómo él lo describe de manera enigmática porque hay mucho misterio acá. De hecho, cuando se trata de la vida de Pablo, de la biografía, cuando se pasa por este capítulo específico del aguijón, hay muchas vertientes y muchas posiciones respetables todas porque él habla en verdad de manera enigmática porque dice, por ejemplo, esto, que esto es precisamente para que él no se enaltezca, gracias, para que no se enaltezca desmedidamente. Dice que me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, ¿de parte de quién vino este aguijón para Pablo? Pueden ser 3 fuentes que siempre les digo que es bueno tenerla en la mente. Cuando usted vaya a hablar de estos asuntos, vaya a pensar, piense siempre en las 3 fuentes. La máxima fuente, ¿quién es? Dios. Lamentablemente, la segunda fuente queda, en cuanto a esto, queda relegada al enemigo. Satanás también puede ser una fuente de aguijón. ¿Y la otra fuente cuál sería? Los hombres. Todos nosotros tenemos incidencia. Dios máximo, el enemigo siempre invadiendo y nosotros también porque somos dueños de muchas de las decisiones y las cosas que tomamos y es posible que alguien se haya creado un aguijón, pero este aguijón le fue dado a Pablo de parte de ¿quién? De Dios. De Dios. Es bueno este punto, que algunos tienen un aguijón que ellos han forjado y no es de parte de Dios. Entonces se están hiriendo y han aceptado algo que no conviene, pero algunos se acostumbran a vivir de esas maneras y eso también se respeta. Pero es bueno que tengamos esto bien presente, que Pablo dice que me fue dado un aguijón en mi carne. Y cuando él lo describe entendemos que no es de parte de Satanás, aunque algunas personas y versiones van a decir que es así. Yo creo que fue de parte de Dios que Dios le permitió eso, pero quien estaba ejecutando este dolor en Pablo era una entidad demoníaca. Y no es porque aquí estoy esgrimiendo mis pensamientos ni argumentando, sino que dice un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, dice. Entendemos que Dios le permitió a ese mensajero de Satanás un espíritu de maldad que ellos hacen su trabajo.
Y dice Pablo que literalmente él se sentía abofeteado, porque le abofeteaba. ¿Dónde es que se le da la abofeteada a las personas? En la cara, en la mejilla. Y Pablo dice que este enemigo tenía este poder, por lo menos así lo describe. Cuando vamos a la base de qué sería lo que Pablo tenía en la carne, porque de eso sí no hay duda, estaba en la carne. Estaba en la carne. Tenemos que pensar en algunos ejemplos bíblicos que nos ayudan. Todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene una base, una descripción de una u otra forma en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan de un hombre que vivió también en su vida una experiencia terrible de que le pidió el enemigo a Dios mismo que lo quería tocar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad que sí? Ese personaje del Antiguo Testamento fue Job. Job. El enemigo, Dios le dijo, vas a tocarle sus bienes, pero no lo vas a tocar a él. Pero el enemigo no se queda quieto y él dijo, Señor, pero tú sabes que hay hombres que pierden los bienes y te siguen sirviendo. Pero si tú le tocas su cuerpo, tú sabes que hay piel por piel, carne por carne. Si yo toco el cuerpo de esa persona, él te va a renegar. Y Dios le dijo, bueno, vamos a darle allí pues. Claro, uno dice, oye, así sí es fácil apostar que sea. Por ahí dice, puñalada y costilla de otro no duele. No, pero Dios sabía lo que estaba haciendo porque Dios tiene planes extraordinariamente grandes. Y para llevar a Job a otro nivel no había otra forma. Si hubiese habido otra forma, de seguro Dios le escoge porque Dios siempre es bueno. Solo que estamos en un mundo que nosotros hemos causado un caos y hay muchas cosas en nuestra alma que se apoderan de nosotros y para Dios instalarse en nuestro corazón en plenitud es necesario irla desinstalando. Pero si Dios la desinstala de una sola vez, quedamos muertos. Y usted quiere vivir, yo quiero vivir y muchas cosas que hacer. Porque hay algunos predicadores que dicen, yo cuando veo a alguien que está consagradito quisiera como darle un tiro en la cabeza y que se fuera al cielo. Quizás es un pensamiento fatalista, quizás no, es un pensamiento fatalista. Y algunos dicen, pero Dios también cuando nos ve consagradito que nos tome. No, es que Dios tiene planes contigo, aún con la pata quebrada, yo con la pata quebrada, X o Y, Él tiene planes con nosotros y nos va a dejar acá para que hagamos obras extraordinarias. Ordinario haciendo obras extraordinarias. Así es el plan de Dios. Bueno, entonces este enemigo, Satanás en persona, aquí sí no vino un mensajero de Satanás, un lugarteniente de Satanás, un trabajador de Satanás, vino Satanás en persona. Porque era el asunto mayúsculo, parece que no había mucha gente justas en la tierra. Job como que era el que estaba a la cabeza de todo y él pidió la cabeza de Job. Y Dios se lo permitió, pero ustedes saben cómo se desarrolla el evento, que este hombre Job, después al final de esta experiencia, que algunos dicen que pudo haber sido en 1 año o 6 meses la prueba que él vivió, una prueba letal, una prueba macha. Una prueba que no solamente perdió sus bienes, sus hijos, algo amado, sino que también perdió su salud. Y lo que dice Satanás es cierto, él dice ciertas cosas que no hay forma de argumentar que sea distinta. Él dice, tú sabes que los hombres cuando se enferman, ellos niegan. Así que es posible que alguien esté enfermo y cada vez que siente el dolor o la cosa, no agradece a Dios, sino que se queja. ¿Qué está haciendo allí? ¿Está glorificando a Dios? No está entendiendo el asunto. No está entendiendo que Dios es soberano y que Dios puede sanarlo en un chasquear de dedo. Pero si eso ha estado allí y usted ha orado con fe y tiene tranquilidad y paz en cuanto a eso, entonces tranquilo que todo está en las manos de Dios y Él tiene planes con eso. Bueno, este hombre, volviendo ahora a Pablo, dice que es un mensajero de Satanás que le bofetee para que no se enaltezca. O sea que el problema de Pablo quizás no era el robo, quizás no era el robo, no era la mentira. Era que todas las cosas que él había vivido en Cristo, la potencia que tuvo en el fariseísmo, porque Pablo era un hombre que no le gustaba estar detrás de la fila. Pablo era un hombre que siempre le gustaba estar a la cabeza de los asuntos. Y cuando se trataba, mira que hay que matar a fulano, yo lo mato. No, pero Pablo, tú vas a llevar las balas. No, yo quiero darle el tiro en la cabeza. Él quería estar siempre en primera fila. Así hay personas, y le voy a decir, así tenemos que ser todos para Cristo. Amén. No matar a la gente, no. Que todo, la oración, usted sea el primero. Vamos a visitar a un anciano, usted sea el primero. Vamos a hacer una obra, usted sea el primero. Si usted es así, está calificando para que Dios te promueva y te lleve a otras dimensiones. Grábese esto, que después muchos me van a decir, pastor, ¿por qué usted no nos enseñó eso? En mi generación de creyentes, algunos dijeron, pero ¿por qué ustedes avanzaron y nosotros nos quedamos?
porque tú nunca estabas dispuesto. O mejor dicho, estaba dispuesto, porque si levantaban la mano, estoy dispuesto, pero a la hora de decir vamos, no estaban disponibles. Dispuestos, pero no disponibles. ¿Están viendo la diferencia? Es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente. Levanten las manos que vamos a salvar el mundo, todo el mundo, las dos manos y hasta los pies. Pero a la hora de ir, nadie puede ir, tienen suficientes excusas. Pablo era un hombre que siempre estaba a la cabeza de los asuntos, por eso cuando vio que lo que estaban revolucionando Jerusalén eran los cristianos, dijo, yo los mato. ¿Qué hay que hacer? Matarlos, meterlos presos, yo voy. Y en este asunto es donde Jesús toma un dicho. Era un dicho del pueblo judío y el Señor lo toma. El Señor también habla de la manera y se hace tan sensible lo que el hombre habla y dice que lo toma, porque el Señor es el que le aplica este dicho. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Vamos a ver específicamente en Hechos, donde Pablo está, y es donde yo estoy poniendo que el aguijón de Pablo no surgió cuando él está orando, surgió en el mismo momento que él se convierte. Y ahí el Señor lo describe, solo que el Señor es extraordinario, está tratando con él en un asunto y no puede decirle otras cosas porque se va a confundir. El Señor va al paso, como dicen los dominicanos por allá. ¿Dónde está la conversión de Pablo? Capítulo 8 de Hechos, ¿verdad que sí? O 9, 8. En el 8. Él iba camino a Damasco, capítulo 9. Conversión de Saulo. Si ahí entra en acción, el capítulo 8 entra en acción, pero su conversión sucede en el capítulo 9. Miren lo que le dice el Señor en el verso 5. El Señor le dice, cuando Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Palabra extraordinaria que cualquiera que lo escucha a este nivel no puede quedar de pie, tiene que caer. De hecho, Pablo cayó, estaba en el suelo. Y desde allí es donde él dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí le da el dicho que se manejaba en los términos judíos. Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Estás dándole patada a la puya. Yo le he esquivado para que no te mate, porque la puya que yo te tengo a ti te la tengo en la garganta porque estás persiguiendo mi pueblo. Y quien se mete con el pueblo de Dios está loco. Pero hay algunas personas que progresan metiéndose contra el pueblo de Dios, por ejemplo, personas que practican la hechicería, la brujería. Alguien dice, varón, esa bruja, ese brujo tiene los nombres de los líderes de esta iglesia metido en la nevera y hace conjuro y maldición y los llevó al sol y por allá lo tienen debajo de una piedra. Está bien, eso es su trabajo. Y oramos y clamamos e incluso le ha pasado a algunos que claman por este tipo de asuntos y en vez de irse la bruja o el brujo, vienen dos más. Pero estamos peleando la batalla. No, Dios está permitiendo eso porque esto incluso es bíblico cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan al paso, no desalojen todas las naciones y los gigantes se fueron a la parte alta, a la parte montañosa de ese territorio. Y Dios le dijo, no me desalojen los gigantes porque los voy a tener ahí tranquilito. En el momento que tú te me quieras echar a perder, bajo los gigantes de las montañas. Porque siempre Dios va a usar un método para que nosotros no nos alejemos de Él. Y gloria a Dios que es así, porque si no nos perdemos todos. Que Dios siempre usa un método, porque ¿cuánto tiempo va a pasar la gente lo que se pierden en la eternidad? ¿Cuánto tiempo van a pasar la eternidad? Por siempre. Entonces Dios en este breve tiempo prefiere que nosotros le sirvamos a Él con una pata quebrada, por usar el término coloquialmente, con algún tipo de problema, y ese problema no se va a mover, sino que vamos a ir al cielo con ese problema. Claro, ir al cielo, el problema se queda aquí, no se preocupe. Porque cuando se trata de personas que han tomado malas decisiones, de un esposo, lamentablemente un hijo, con malas tendencias terribles, algunos, cuando se trata de la esposa, un hombre tuvo mucho problema con su esposa o con su esposo, para no ser, aunque el testimonio es así, pero vamos a suponer que una mujer tuvo problema con su esposo, el esposo le hizo casi la vida imposible, se lo caló por 60 años, y cuando muere, ella va al cielo. Pero cuando muere su esposo, ella ve que viene también al cielo, porque el hombre se había convertido. Y dice, Señor, pero éramos esposos allá abajo, aquí no, ¿verdad? Tranquilo, que los aguijones se quedan aquí. Y no es un dicho bonito, es que la Biblia dice que allá no va a haber llanto ni dolor. Y los aguijones causan dolor.
En el cielo no va a haber llanto ni dolor, allá serán otras dimensiones total y extraordinariamente muy grandes, superiores a todo lo que el hombre experimenta aquí, que es bueno. Entonces Jesucristo usa este dicho: duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, te estás golpeando contra una espada. Literalmente Jesús le está diciendo: te tengo la espada puesta en la garganta. Si sigues te voy a volar la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Este hombre, aunque era valentón y era un hombre que estaba siempre, porque él lo hacía defendiendo lo que él creía que era lo legal, lo que era de Dios, cuando se da cuenta de que está equivocado, entonces sencillamente se deja de esa y empieza a servirle a Cristo. Por cierto, ¿cómo quedó Saulo de Tarso cuando cayó al suelo? Cuando se levanta, ¿cómo hacía? ¿Qué hacía? Quedó literalmente ciego. ¿Por cuántos días estuvo este hombre ciego? 3 días. Número muy importante en la escritura, el número 3. Y Dios lo tuvo 3 días ciego. ¿Cuándo dejó de estar ciego de esa ceguera fulminante? Cuando Dios le reveló a un siervo que estaba en oración. Lo importante es estar en oración, y estar en oraciones realmente que lleguen al cielo. Es que Dios te puede decir cualquier cosa en la oración, cualquier cosa que Él quiere que sea su voluntad. Le dijo a Ananías que se levantara y fuera a visitar a Saulo, lo cual ya Ananías tenía conocimiento de que este hombre venía a perseguirlo, porque se había hecho famoso Saulo en Jerusalén. Había perseguido a gran parte de la iglesia y lo había hecho esparcirse por todos los lugares posibles. Cuando va a Damasco es porque le dicen: esta gente se está reagrupando en Damasco, el grupo mayor está creciendo en Damasco, ve allá y desalójalos también, encarcélalos, mátalos. Tienes permiso de los sacerdotes, la parte de autoridad en cuanto a la religión, y también tenían el apoyo de las fuerzas romanas. Sobre todo ellos lo hacían sin mucho conocimiento de los romanos, porque los romanos eran los que tenían que encargarse de este hecho, de matar a las personas ellos. Pero bueno, ustedes saben que cuando las personas están en posiciones se aprovechan de eso, y se estaban aprovechando los sacerdotes para hacer este tipo de trabajo letal, porque ellos no podían darle muerte a ningún ciudadano, sobre todo si era romano y sobre todo si era hebreo, tenía que tener algún tipo de delito. Y esto de que ellos estaban predicando no era considerado delito, no era codificado de esta manera, porque no había ley que dijera que predicar el evangelio era un delito de muerte. No. Sin embargo, ellos se tomaron ese atributo y estaban haciendo esta obra. Bueno, Saulo llega allá y se convierte, porque ahora Ananías va y le visita en ese mismo lugar. Lo sacaron, lo llevaron a una calle y allí tuvo 3 días ciego, no veía nada. Esto simbolizando de que Pablo, antes de conocer al Señor, también era una persona ciega. Aunque pertenecía a la religión extraordinaria de los hebreos, que hasta el sol de hoy está establecida, y la estableció Dios, solo que por allí la mayoría no se salva porque no cumple los lineamientos de esa religión. Sin embargo, se siguen salvando por gracia, el corazón que tengan. Y Saulo no estaba sirviéndole a Dios, estaba en contra del Señor, porque todo el que practica una religión seca y vacía, donde no está la adoración a Dios de manera vivencial, de manera devocional, está en una religión más de la tierra. Entonces este hombre se convierte y le ora a Ananías. Dice que cuando Ananías le ora, caen de sus ojos como escamas y vuelve la luz a su visión, empieza a ver. Pero no se dice, porque no tuvo tiempo para eso, él se dedicó a las misiones. Aquí es donde nos está diciendo en este capítulo de 12 de primera o de segunda Corintios de este hecho. Pero es posible que haya sucedido los eventos en ese mismo día. Él quedó afectado de su visión, solo que a medida que fue entrando en años y en batalla, en oscuridad. Pablo también era un escribano, escribió mucho, y la luz de ese tiempo no era la luz adecuada, porque ellos escribían a la luz de una pequeña lámpara de aceite con una velita muy tenue, una luz muy tenue. Se dedicaban mucho a escribir y ellos prestaban debida atención para que todo lo que escribieran fuera de acuerdo a lo que Dios le estaba revelando. Ese era el cuidado principal que tenían. Y ahora Pablo se está viendo de que no está mirando muy bien el asunto, de que tiene algunos asuntos que quiere hacer, quiere escribir grandes cosas, pero se da cuenta que sencillamente hay un asunto que le está impidiendo ser más eficaz, ser más relevante. Entonces, entre las cosas que se manejan era una afección física. Y cuando él dice un mensajero de Satanás que me ofende, es porque él está
tiene un concepto grandísimo de dónde vienen las enfermedades. ¿De dónde vienen las enfermedades? Les pregunto yo a ustedes. ¿De parte de Dios, de parte del hombre, de parte de Satanás? De Dios no, ¿verdad? Viene producto del pecado. El hombre accionó el pecado, se manchó su cuerpo y gran parte de su alma. Y entonces Satanás aprovecha porque él dijo, todo lo que está en pecado es mío. Él tiene el imperio de la muerte. Entonces le enferma a la gente de múltiples formas y maneras. Pablo dice, y es extraordinario, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pero alguien dijera, pero es que él mismo escribió que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo va a dejar que un demonio abofetee el cuerpo? Los planes soberanos de Dios, y él hace como él quiere. De hecho, posiblemente esto es lo que lo inspiraba a él a orar, y en 3 ocasiones oró fehacientemente. Posiblemente oró en muchas otras ocasiones, pero dice que en 3 ocasiones oyó la voz que le dijo, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón, porque es la única forma en que tú me puedas servir. Él al principio no lo entendió, dijo, ¿será que oí mal la voz de Dios? ¿Será? Uno se hace el Willy cuando no quiere oír lo que Dios dice, porque a veces uno siempre quiere oír de Dios lo que uno ya quiere. Por eso le digo a las personas que están buscando pareja, no se enamore para después irle a pedir a Dios a ver si ese es el hombre o la mujer, porque se le va a complicar el asunto. Después que esté enamorado, ahora Señor, a ti como que también a ti te gusta, Señor, es bonito. Tiene los ojos, Señor, los pelos, Señor, me habla bonito, Señor. Señores, sí, ¿verdad? ¿Tú quieres que sí, Señor? Entonces, algunos ven el sol radiante y dicen, voy a poner una señal, Señor, si hay sol hoy, es tu voluntad. Y se meten en el lío, el hombre se mete en el lío y crea sus aguijones. Le decía que hay hombres que creen aguijones, mujeres que creen aguijones. Lo crean ellos y después tienen ese tremendo aguijón y no hayan cómo soltarse de ese aguijón, porque si se logran casar con una persona equivocada, con una persona que no es la voluntad de Dios, que incluso Dios se lo ha revelado, entonces no hay nada que hacer. Eso es su aguijón, y el que lo casa siempre dice, y siempre tenemos esa frase, que es hasta que la muerte los separe. O al menos que le suceda como a la hermana aquella, que cuando lo vio que ella entró al cielo, Señor, aquí no somos esposos, ¿verdad? No, era allá abajo. Pero mientras, el aguijón aquí en la tierra, el asunto aquí en la tierra, la batalla aquí en la tierra, es necesario que sepamos que Dios no enferma a nadie, pero Dios usa las enfermedades. Es complejo el asunto. Dios no enferma a nadie, porque cuando Él nos creó en el huerto del Edén, si Él nos hubiese creado para enfermar, Adán se hubiese enfermado ahí en algún momento. Y dice, Eva le preparó un guarapo de malojillo con limón a Adán porque tenía gripe. Las enfermedades vinieron después que el hombre accionó el pecado. Al accionar el pecado quedó mañado en su cuerpo, enfermo. De hecho, el cuerpo está tan enfermo que no tiene salvación, va a ser transformado. Ustedes lo saben, ¿verdad? De sobra hemos hablado de eso. Que nuestro cuerpo va a ser transformado. Se nos va a entrar un cuerpo de manera angelical, en un estado de una apariencia juvenil extraordinaria. Ningún Brad Pitt, ningún Mr. Venezuela se compara con el cuerpo que usted tiene y va a tener en el reino de los cielos. Aunque un pastor por ahí que dijo, pero si yo soy barrigón, para que la gente me conozca, yo tengo que entrar al cielo con mi barriga. No necesariamente. No, que yo soy... ¿De dónde viene el barrigón? Viene de tanto comer espaguetón. De tanto comer grasa, pues. Cuando se nos cae el techo, como a mí, posiblemente me acontezca, porque mi padre es así, es una persona calva. Mis hermanos han quedado calvos, algunos los hemos resistido, y yo no me he hecho ningún tipo de cosa. Yo sencillamente me he hecho mi jabón azul y de vez en cuando champú. Pero si algún día se me cae en los pelos y quedo calvo, gloria a Dios, en el cielo no voy a entrar calvo, porque cuando yo veo la creación de Dios en estado de perfección, cuando Dios revela lo que es como Él creó al hombre, lo creó en un estado de excelencia, porque Dios todo lo crea así. Él lo creó de sí mismo y Dios es excelente. Ahora es posible que alguien diga, Señor, ven acá y tú me dices que lo que tú me pidas, lo que yo te pida, perdón, tú me lo vas a dar. Yo quiero entrar al cielo con mi pelo calvo. Bueno, es posible que yo le diga, bueno, déjame, Ángel, le deja al cuerpo me lo deja calvo. ¿A quién le gusta con su diente así doblado? Déjalo con su diente doblado. Pero no creo, porque ese es un estándar que va a haber en el cielo extraordinario. Eso es un invento mío, no se pongan. Lo cierto es, y esto sí es cierto, que las enfermedades no vienen de parte de Dios. Dios las usa.
¿Están entendiendo eso? Porque ahí se confunde mucha gente y se están rompiendo la cabeza otros tantos. Dios no enferma a nadie, no es la voluntad de Dios. Yo quiero que esté enfermo para que llorando me sirva. No, no, no. Es que Dios calcula y dice, si este hombre, esta mujer, no pasa esto, se me va a perder. Bueno, enemigo, tócale, pero le vas a tocar hasta cierto punto, porque el enemigo sabe de sobra que quien está limpio por la sangre de Cristo, él no se le puede pasar la mano. Porque él sabe que si se le pasa la mano con la obra de Dios, entonces se mete en lío con el Dios del cielo. Por cierto, ya está metido en lío grande, pero a él no le agradan los cocorronazos que el Señor le da de vez en cuando, porque son durísimos y pierde mucho terreno. Entonces, por cierto, cuando hablamos de quienes obedecen al Señor fehacientemente, ¿sabe quién está entre esos, de los principales? Satanás. Él obedece a Dios. Él no va a hacer nada que Dios no le permita. Ahora está, él obedece a Dios cuando hay una orden precisa hacia un asunto preciso. Porque lamentablemente este mundo está bajo el gobierno de él y él mata a quien sea y hace lo que sea con la gente que no le sirve a Dios. Y si usted y yo un día tomamos una mala decisión y entramos en su terreno, él no nos va a dar flores, ni chocolate, ni bombones, él nos va a dar con el hacha en la nuca. Y es bien posible que incluso entrando en un terreno de eso usted se dio cuenta y clama a Dios y Dios te salva. Como fue el caso del testimonio que habíamos el antepasado, ¿se acuerdan? Este hombre entró en aquel lugar y el enemigo lo quería era matar. De hecho, gracias a Dios, no sé qué hicieron los ángeles, negociaron algo allí. El primer avión donde iban más de 40 personas no se estrelló, tuvo una falla y volvió. Solo el avión con 8 personas se estrelló y murieron los 5 que no tenían la fe cristiana. Este hombre quedó bien dañado y ustedes saben ya el testimonio, se lo recomiendo a los que no lo vieron. Está ahí en Facebook, no en YouTube, para que lo puedan ver también. Es edificante. Vean testimonios como ese de experiencia que la gente ha tenido, porque esto te va a agudizar más la fe y tus sentidos espirituales hacia la palabra del Señor. Entonces, Dios no enferma a nadie, pero él usa la enfermedad con múltiples propósitos. Sobre todo, el propósito principal que vemos en Pablo era que él no se enalteciera, no se llenara de soberbia, de orgullo, se creyera superior a los demás, porque él había recibido dones extraordinarios. Él venía, porque si él se comparaba, por ejemplo, si usted pone a los 12 discípulos allí, a los 12 apóstoles del Señor, excluyendo a Judas y poniendo a Matías, que fue el que fue sustituyó, elegido por Judas, entonces usted pone a esos 12 discípulos allí y pone a Pablo, lo pone a Pablo allí un poquito lejos de la fila. Pablo y los 12. Si vamos a un grado intelectual desarrollado, ¿cuál de esos 12 tendría un grado intelectual desarrollado? Si vamos a la parte militar, ¿quién tenía conocimientos militares en comparación a esos que estaban allí? Si se trataba de escribir, que Pedro o sea, él tiene una autorización de una carta, pero alguien la escribió porque no escribía. Él dictó esa carta. Pero Pablo escribió sus propias revelaciones. Él escribió porque era un escribano, algo extraordinario. Y no solamente Pablo tenía esa facultad de escribir y de leer varios idiomas, sino que los hablaba también a la perfección. En cierta ocasión, estaba en ciertos grupos, él vio que uno era un fariseo y saduceo, que unos hablaban hebreo y otros en griego, y habló en griego alguna cosa y otra en hebreo, y los confundió a todos. También usó este artilugio para zafarse de esa garra que lo tenían ya casi montado en la olla para darle muerte. Entonces, tratándose de cosas que se alcanzan en la tierra, si usted pone a Pedro, vamos al principal, Pedro, y a Pablo, ustedes seguro votarían ¿por quién? Por Pablo. De hecho, ¿quién escribió más en el Nuevo Testamento? Mateo, que también tenía algo de escribano, no, Pablo. Casi la mitad del Nuevo Testamento. O sea que él tenía, según su humanidad y según el orden humano, muchas cosas para que gloriarse y envanecerse. Y parece que este lo estaba causando problemas, porque él dice, me fue dado un aguijón para que no me enaltezca en las visiones que he tenido y en las cosas que he vivido. Es más, cuando ustedes ven que él está escribiendo este capítulo 12, dice que conozco a un hombre, no sé si fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, él usa allí un poquito de humildad para no sobreexaltarse en manera. Y luego esgrime toda esta verdad que estamos hablando acerca del aguijón. Ahora, no solamente el aguijón puede ser intangible, el aguijón puede venir de orden palpable de un demonio, como él mismo lo especifica. Es un demonio que me bofetea en mi cuerpo y tengo algún tipo de afección. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de personas que vivieron con
algunos problemas que tenían que ver con sus aguijones, y me refiero a ese primer capítulo de Samuel, del primer libro de Samuel, ese primer capítulo, y vamos a ver acerca de lo que le pasó a la madre de Samuel, cómo esta mujer pudo sencillamente ir a Dios en medio de su experiencia bastante difícil. Libro histórico de Samuel. Vamos a ver esta historia que ustedes la conocen, la hemos narrado a los niños también. Y ya ustedes saben, miren cómo dice, cómo comienza este capítulo de la historia del profeta más extraordinario que pisó Israel, porque hizo la transición de los jueces y la ley a lo que eran los profetas, Samuel. ¿Y cómo vinieron estos hechos? ¿Cómo este hombre nació? Dice que este hombre, Elcana, que es el padre de Samuel y el esposo de Ana, este hombre tenía 2 mujeres, se permitía en ese tiempo. No vayan a tomar esto de vida, ahí está, yo puedo tener 4. No. Y tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. De estos nombres, ¿cuál usted le quisiera poner a su hija si nace? Bueno, a algunos les gustan Penina, de hecho conozco a varios hermanos que le han puesto a su hijo Penina. Solo que a algunos por lo que ella hizo no les gusta ponerle este tipo de nombre, pero es un nombre bonito. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Para que sepa, culturalmente era una vergüenza para una mujer no dar a luz, porque sencillamente ya no tenía su descendencia, desaparecía con ella. E incluso ya estaban, tenían ese estigma que la persona que era estéril, sencillamente era como que estaba desechada de Dios. Le consideraban eso una maldición y algunos se lo echaban en cara. Y el aguijón que yo descubro en Ana es que dice que y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba. Aquí es donde yo creo que entra el aguijón de Ana, que era una persona específica, un ser humano. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces, ¿cómo vivía esa mujer? Si no comía, flaca y raquítica. Pero como aquel hombre la amaba, no le importaba esa parte allí, pero ella dice aquí que no comía. Esto era cuando, claro, le irritaba. No se vayan ustedes a poner a pensar de otra manera. Es cuando venía este momento que el aguijón, por ejemplo, ¿cuándo era el momento específico que esta mujer Penina insultaba o injuriaba o irritaba a Ana cuando iban al templo? Era el momento en que iban con sus hijos bien vestidos, bien engalanados, ella para que Ana se fuera quedando atrás, pero lo que es el egoísmo, ¿verdad? El egoísmo, tiene hijos, tiene hijas, tiene el esposo, y en vez de ayudar a Ana, darle consuelo, orar por ella, la irritaba, le hacía la vida imposible. Prácticamente quería que ella se muriera, se quitara la vida, porque ¿qué hace una persona cuando amarga a otra diciéndole lo malo que es, o lo feo que tiene, o las cosas que se sientan tan mal, se sienta tan achicopalado que se denigre a sí mismo y sienta que no tiene valor? Y una persona que no tiene valor se echa al abandono, deja de luchar, se quita la vida. Algunos se la quitan lentamente, otros se la quitan siendo audaz, quitándose la vida de las maneras que el hombre lo ha hecho desde tiempos inmemoriales hasta hoy. Pero esta era la forma de aguijón para Ana. Una mujer que le recordaba su enfermedad y que le decía, mi esposo no te quiere a ti porque tú no le has dado hijos. Tú eres una vergüenza para esta familia. Tratando de que ella dejara de ir al templo. Se dan cuenta que ellos iban al templo y Elcana se llevaba a sus 2 esposas y a sus hijos. Pero esto se agudizaba más cuando iba al templo. Pero gloria a Dios por las mujeres que son como Ana, que como
tiene Dios un plan específico con ellos, entonces el enemigo se adelanta para detenerlos. ¿Sabe? Cuando usted vea alguna cosa que le ha sucedido fuerte en su infancia, o usted ve a alguien, a un niño, sobre todo, que esto forma mucho pensamiento como muy complejo. Si usted ve a un niño que nace con cierta afección, es doloroso, pero ahí hay un plan extraordinario de Dios. No lo vemos porque el diamante está en negro, pero Dios tiene un plan extraordinario con ese niño. Porque si la naturaleza conspiró, el enemigo conspiró para que él viniera de alguna forma afectado o le sucediera algo mientras andaba en la vida, es porque Dios tiene un plan extraordinario con él o con ella. ¿Se acuerdan lo que pasó a Mefibosé? Él vivía en Lodebar, lugar donde estaba la gente, los inválidos, los dolidos, los arruinados. Y cuando David se instaló en la casa real, ¿a quién mandó a buscar? A Mefibosé. Dios tenía un plan con él. Su nodriza no entendió cuando se le cayó, se le quebraron las piernas y quedó prácticamente inválido. Entonces Dios tenía un plan con él. Ana no tenía hijo por ahora porque Dios tenía un gran y extraordinario plan con ella. Pero no fue tan fácil como algunos narran la historia. Ana fue al templo y Dios le dio el hijo. No, Penina se lo decía cada año: tú no sirves, tú eres un estéril, eres una vergüenza para nuestra familia, abandona, vete, mujer. ¿Hasta cuándo nos vas a hacer pasar vergüenza? Una y otra vez. Es posible que un profesor, una profesora, un jefe, una jefa, un vecino, cualquier persona te haya dicho una palabra que se te clavó como un cuchillo prendido en candela, una palabra denigrante. ¿Sabe cuáles son las más efectivas de Satanás para las personas? Las que vienen de los padres y de las madres. En un momento oportuno, usted, o inoportuno, usted le dijo una palabra a un hijo, una hija, lo marcó. Y las marcas no se curan tan fácil porque son heridas y va a quedar esa marca allí. Entonces, cuidado con lo que decimos. Siempre tenemos como predicadores este recurso y tenemos este mandato de decirle a usted y decírmelo a mí y repetirnoslo siempre. Cuidado con lo que decimos, sobre todo cuando estamos bajo el enojo. Cuando estamos bajo el enojo, algunos escriben palabras que dicen: pastor, que no me controlo cuando se me mete la ira. Algunos dicen: se me mete la ira. Entonces quiere decir que es una influencia demoníaca que lo está dominando. Lo cierto es que esta mujer dice que no le fue fácil porque mira lo que le pasaba. Ana lloraba y no comía. O sea que entraba en una especie de depresión, pero salía al flote otra vez porque no se echaba el abandono. Cuando ella se hubiese echado el abandono, cuando dice el Cana: no voy hoy, no voy al templo, vayan ustedes. Yo me quedo aquí regando la flor, atendiendo la casa, acomodándote la cama, haciéndole la comida a Penina y a sus hijos. Pero ella decía: no, yo voy a la casa de Dios. Dios tiene la última palabra. Eso lo puso de moda el siervo Calvetis, no Pablo, sino Daniel Calvetti. Pero Dios no, le decimos última palabra por alguna forma en la experiencia que él vivió y que se vive. Pero Dios no tiene ni segunda ni tercera. Dios tiene una sola palabra. Lo que él dice, eso es. Solo que tiene un tiempo de cumplimiento para nosotros. El primero habla el médico, habla usted, habla el mismo enemigo, y entonces la gente va a la palabra de Dios de último. Entonces Dios tiene la última palabra en ese caso, pero Dios tiene su palabra, y lo que él dice se hace. Si usted lo cree entrando en la batalla, eso es. Si usted lo cree a mediados de la batalla, eso es. Si usted lo cree al final de la batalla, eso es la palabra de Dios. Esta mujer no se cansó y era vivita y coleando la batalla de ella, y el aguijón tenía pies, tenía manos, tenía boca, tenía pelo, tenía hijos e hijas. Era Penina, nombre bien bonito, no es común, pues posiblemente no era completa absolutamente de la raza hebrea, alguna liga habrá tenido, pero lo cierto es que así se llamaba esta mujer. Y de esta manera se conducía de tal manera que irritaba, y así lo hacía, lo cual Ana lloraba y no comía. Lo hacía por varios años, lo estuvo haciendo. O sea que esta prueba tenía una fecha de caducidad. Gracias a Dios que es así. Hay pruebas, quiero que tengas allí bien presente, hay pruebas que tienen fecha de caducidad. Hay pruebas que no tienen fecha de caducidad aquí en la tierra, van a ser para siempre. Cuando estés orando y estamos orando, hay cosas que oramos a Dios y Dios nos dice: esto cambia así, asado, sancochado. Pero Señor, ¿y esto? Eso no va a cambiar. Esto tiene que aceptarlo. ¿Qué es lo que Jesús le está respondiendo a Pablo? Le está diciendo: Pablo, eso no lo voy a cambiar. Eso va a ser siempre así. Así que no te ocupes en cambiar eso, porque eso lo puse yo. Pero cuando uno se queda quieto, cuando uno tiene una palabra certera de Dios, de que eso es así. Así que no te dejes imponer argumentos o aguijones
si no sabes lo que Dios ha dicho? Ana no sabía lo que Dios había dicho de su hijo. Le decían, posiblemente incluso fue algún consejero de esos tiempos allá, algún sacerdote, alguien con conocimiento. Y yo, no, Ana, tienes maldición, estás en maldición. Dios te maldijo, debe ser por la raza tal, la raza más cual. ¿Sabrá qué explicaciones le habrán dado? Posiblemente le habían dado esa explicación. Ella dijo, yo no acepto eso. Yo tengo que saber lo que Dios dice. ¿Y cómo es la forma de saber lo que Dios dice? Llorando y no comiendo, orando. Porque aunque oraba y lloraba, dice que ella fue al templo y empezó a hacer una oración como un monólogo muy interno allí. Y el Señor oyó su oración cuando estaba en el templo. Es importante siempre orar a Dios, y las cosas que suceden cuando estamos reunidos son cosas extraordinarias. Por eso nunca dejemos dejar de congregarnos. Siempre hay cosas que pasan individualmente, pero hay cosas que te realzan de manera extraordinaria cuando estamos en la iglesia del Señor. Bueno, Ana recibió la palabra en el templo, pero no fue en el primer año de la prueba. Porque fíjense, si le ponemos fecha, dice que es bien posible que cuando Elcana se llegó a su mujer Penina y se llegó a Ana en la misma fecha lunar para que sus hijos salieran así asados, sancochados, en el mes tal o en el mes más cual, lo cierto es que cuando Penina se vio embarazada, Ana salió espichada. No tenía hijos. Ella vio un hijo, 2 hijos, 3 hijos, varias hijas, o sea que fueron años y años la prueba de Ana, posiblemente 10 años, 15 años, quizás 20 años, la prueba de Ana. Pero este aguijón que Dios le puso tenía una fecha. No iba a ser para siempre, y como era un ser extraordinario el que iba a venir, entonces no podía venir de manera ordinaria, tenía que venir de manera extraordinaria. Esta mujer pudo haber dicho, no sigo más, me divorcio, me voy, se acaba esto. Pero dice que este hombre también la estimaba porque él la amaba mucho y le daba una parte especial, aunque era una sola parte de la porción que se daba para llevar al templo, era una parte escogida, lo más excelente de lo excelente que él tenía se lo daba a su esposa Ana. Y Ana se sentía amada, pero amada y complejo, porque esto es lo que trae este trauma de tener varias mujeres. Así que la gente que vive esa vida y que quiere vivir esa vida es triste y lamentable, porque Dios creó una relación de hombre y mujer, ¿verdad que sí? Ya así está bien. En el huerto de Edén, cuando salimos de allí, las batallas que van a suceder propio de los engranajes. Pero ahora el hombre quiere añadir que relación hombre con hombre, mujer con mujer, hombre, mujer y perro, hombre, mujer y gato. ¡Qué locura! Y sobre todo esto de que el hombre o la mujer quiere tener múltiples amores, porque tiene el corazón muy amplio. Esto es lo que trae problemas. Esto traía este problema. Aquí está este hombre, tenía 2, pero él diría, no estaba en el tiempo, pero si hubiese estado en los tiempos de Salomón, dice, no, yo me quedé corto, chico. Salomón tuvo 300 y yo no sé cuántas, y 700 y no sé cuántas. Lo cierto es que esto es una anomalía. Así que esto digo porque han suavizado en algunos grupos cristianos la idea de que, oye, tú viniste a la iglesia con 2 mujeres, ¿qué vas a hacer? Tienes que quedarte así. Porque la Biblia dice que como llegaste al evangelio, quédate así. Ahí no hay que quedarse así. Hay que volver al modelo original. Amén. Y sí, engendraste hijos, engendraste hijas, pero lo tienes que atender. Pero tienes que tener un solo corazón para Dios y un solo corazón para la persona que ama. Amén. Entonces Ana estaba siendo avergonzada y tú allí caminando en el filo de la navaja a punto de caer en depresión, porque cuando una persona llora y llora y llora y no come, sencillamente está caminando en el filo de la navaja. Hay momentos de llorar, como la misma Biblia lo dice, pero también hay momentos de reír, ¿verdad que sí? Hay momentos de endechar y hay momentos de bailar. Todo tiene su tiempo. Hay personas que hoy le toca llorar y aunque no nos toca llorar a nosotros, para acompañarlo en su llanto lloramos también. Que por cierto, me dijeron por ahí que tuvo la Llorona por ahí en una de estas veredas. Sí, no, el espíritu. Dicen algunos que lo oyeron, otros que lo vieron, otros que saltaron, otros que corrieron. Lo cierto es que andaba por aquí como a 3 metros, a 3 cuadras de nosotros. Que mucha gente que oyeron el espíritu, debe ser por la anécdota que contamos del silbón, que se siente celoso y salió por ahí a pasear. Lo cierto es que son espíritus que el diablo siempre aprovecha para hacer. Pero Ana
Lloraba y lloraba, pero nunca había ido al templo a llorarle a Dios. Porque una cosa es que usted le llore a un hombre, una mujer. Una cosa es que usted le llore a una situación, otra cosa es que usted le llore al gobierno. Otra cosa es que usted le llore a Dios. Ahí es donde las cosas toman connotación y el Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y gloria a Dios, esta mujer fue, aunque estaba llorando en su cama, estaba llorando en el camino, haciendo la arepa, haciendo lo que hacía, pero fue al templo porque tenía esta buena costumbre y lloró en el templo. Y llorando en el templo habló con el Dios del cielo. Y el Dios del cielo le dio respuesta a su oración. Yo no sé qué habrá hecho Penina cuando vio la barrigota de Ana. Cuando vio que dio a luz, porque no solamente, fíjense lo que es el corazón agradecido. Esta mujer dijo, Dios, este hijo que me des, yo te lo voy a consagrar y te lo voy a entregar al templo. Qué corazón tan extraordinario, por eso era una mujer extraordinaria. No podía vivir sin ningún tipo de problema. Satanás sospechó y dijo, ahí viene un proyecto de Dios muy grande. ¿Cómo hago para detenerlo? Voy a levantarle la lengua de Penina para que la agujetee, la apoye siempre hasta que desista y se muera. Pero gloria a Dios, ella no desistió, se mantuvo firme y logró el objetivo con su aguijón y todo. Su aguijón tenía nombre, tenía pies, tenía manos y tenía pelo y tenía hijos. Se lo decía siempre, tú no sirves. Eres una basura, Dios no te ha dado hijos, estás maldecida, nos están maldiciendo a nuestra familia. Aléjate de mis hijas, no me toques a mis hijas, no vaya a ser que le transfiera ese espíritu de esterilidad a mis hijas. ¿Qué cosa no va a usar? Lo cierto es que los argumentos eran tan efectivos que la hacía llorar y a punto de morirse de hambre porque no comía, aunque después se alentaba y luego comía, pero estuvo allí en esa batalla unos cuantos años. Hasta el día en que Dios habló. Y ahora bien, este era un aguijón que pudo haberse resuelto en el momento que ella tuviera la fe necesaria y entrar al templo, pero no lo había hecho, lo hizo en ese momento, para ella fue en ese tiempo. No podemos decir más ni menos. Lo cierto es que usted y yo, cuando tengamos algún tipo de esta problemática, hablemos con el Dios del cielo y no nos levantemos de la oración hasta saber lo que Dios dice de ese asunto que es muy mayúsculo para ti, muy extraordinario para ti. Aquí yo veo el aguijón de Ana en esta experiencia de su familia, pero gloria a Dios porque ahora tiene un hijo, le pone por nombre Samuel y es el profeta más extraordinario y grande del pueblo de Israel. Cuando se habla de profeta extraordinario y grande de Israel, se van a incluir tres principales: Moisés, Samuel y Elías. Profetas extraordinarios que vivieron en los tiempos de la iglesia del pueblo de Israel, allá en Canaán. Entonces, ¿de dónde salió este gran y extraordinario profeta que convocó al pueblo y dijo, Dios habla? Y tronó y todos entendieron que era la voz de Dios. Del vientre de una mujer que Penina le decía, eres estéril, y que la naturaleza le decía que era estéril, y que mucha gente conspiraba contra ella, pero ella se mantuvo firme y a pesar de su aguijón, siempre buscó y adoró a Dios hasta que el aguijón le fue quitado. En este caso el aguijón le fue quitado, pero en el caso de Pablo ¿le fue quitado? No. Porque era un asunto de mayor importancia y porque estaba en el alma de Pablo. El orgullo y la soberbia que cualquiera puede esgrimir está en el alma. Ahí donde están las pasiones, ahí donde está todo el sistema humano, en el alma. Para que el espíritu se apodere del alma, entonces el alma tiene que rendirse. Lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Pablo tenía este problema y yo le puedo hablar de el aguijón de José, el aguijón de Josué, el aguijón de todos los personajes bíblicos, porque la gran mayoría de ellos, aunque a algunos no se les ve su aguijón, de seguro tuvieron aguijón porque es la única forma de uno servirle a Dios de manera efectiva en la tierra. Porque incuestionablemente ya estamos manchados y marcados por el pecado. Ya tenemos esa marca. Y el pecado nos va a querer nublar, nos va a querer derribar, nos va a querer detener, pero Dios nos quiere llevar a la excelencia. Entonces, como Dios nos quiere llevar a la excelencia, Él va a permitir múltiples ocasiones. El aguijón no solamente puede venir de parte del enemigo, sino del hombre, y Dios lo va a permitir según su voluntad y según sus diseños para nosotros. Ahora bien, hay pruebas generales, hay batallas generales. Eso no necesariamente quiere decir que es un aguijón. No vaya usted a inventarse a decir, bueno, varón, mi esposa es mi aguijón. Y el pastor dijo que los aguijones hay que cortarlos, yo la voy a cortar. No, yo no he dicho nada de eso y usted tiene que hablar con el Dios del cielo. Y si el Dios del cielo guarda silencio sobre algún asunto, sígale sirviendo de todo corazón, que así lo hacía Ana. Y así lo han hecho todos los que le servimos a Dios. Si usted clama, Señor, tengo este problema aquí, te meto este problema aquí, te meto este problema, y Dios no te da respuesta, sigue sirviéndole a Dios. Cuando te perfecciones en esa área va a cambiar eso. Es posible que alguien tenga alguna problemática sencilla como esta, que alguien tenga un pH, ¿sí?
bastante fuerte que se pone, tiene que trabajar con botas todo el día y aquí se oye, y la esposa o el esposo también pudiera ser, dice, oye, no soporto ese olor, Señor, este hombre, Dios mío. Entonces, fíjense, es un problema que se ve como sencillo. Yo como consejero he oído tantas cosas que ustedes algún día, algunas de ellas no las podrán oír porque son cosas muy tremendas, pero sucede que esta mujer dice, tratándose de una mujer, no puedo, no soporto. Este hombre de lunes a viernes, con los fines de semana, cuando yo le hago los pies con alcohol, es que medio lo tolero. Pero mientras no, yo voy a dormir a la casa, yo voy a dormir en el cuarto de mi hijo, porque no lo soporto, es que en el cuarto se mete las paredes, están impregnadas, pinté la pared con pintura tal, color a manzana y olor a yo no sé qué, pero es imposible, el olor a queso es fuerte. Entonces ella se empieza a ir en la semana a dormir con su hijo, porque no soporta el olor. Resulta que eso le va a causar un gran problema que ella no sabe. El gran problema es que este hombre en algún momento que quiera tener su intimidad no la haya, ella es a la almohada. Y cuando va para allá ve al hijo acostado y por respeto a este y empieza por ahí a asomarse por la ventana. Y por ahí fue que se metió el hijo David, asomándose por la ventana. Y se crea un problema mayúsculo. Ella ha orado a Dios, volvemos la cita. Ella clama, dice, Señor, este hombre tiene este problema, ayúdalo, Señor, es el pH de él. Ella tiene un entendimiento y hace el esfuerzo de lavarle los pies de lunes a viernes, pues también. Y llega un momento en que dice, no, no se puede, porque si se lo lavo ya no tengo champú que echarle. Es su problema. Es el hombre que yo busque, es el hombre que yo amo, es la mujer que yo amo. Así es el asunto y empieza a amarlo así. Porque ha clamado a Dios y dice, no te lo voy a quitar porque tú fuiste que lo buscaste y te ama. Tranquila, ella empieza, o él empieza a amar a Dios y se olvida del asunto, porque resulta que este tipo de problemas son más de la mente que de la vivencia en sí. Cuando le ponemos amor a algo, se desaparece el problemón que tenía en la cabeza. Y después incluso algunas personas dicen, oye, ahora me gusta el olor a... Sí, amigo, sí, amiga. Es una cosa extraordinaria. Lo cierto es que esta mujer, este hombre, ora a Dios y Dios guarda silencio, guarda silencio, guarda silencio hasta que se acostumbra a ese olor. Y luego llega un momento en que ya no le importa el olor, ya lo ama así, sencillamente así, así, así lo ama. Lo ama así y sigue para adelante. Resulta que llega un momento en que el hombre va a cierto sitio a comprar algo y ¡pum! Se quitó el olor. Pero cuando se lo quitó, cuando ella se lo sacó de la mente y lo amó así. Resulta que esto era una prueba para llevarlo a otro nivel como parejas. Era un aguijón con una fecha de caducidad y pasó así. Pero te digo todo esto porque hay simplezas que se convierten en problemas que la gente después no puede salir. Pero ¿de dónde usted llegó a ese problema tan grande? Comenzó como una copita de nieve en una montaña que empieza a agrandarse, a convertirse en una avalancha indetenible. Entonces debemos vigilar sobre las pequeñas cosas, porque eso no es ningún aguijón que Dios te puso, esas son las experiencias de la vida que tú tienes que saberla llevar con paciencia y amor. Porque la gente cuando oye hablar de este tema dice, entonces mi aguijón es la nana, mi aguijón es Pablo Calvetti, mi aguijón, empiezan a inventar aguijón, clame al Dios del cielo y haga como Pablo. Pablo entendió que ese era su aguijón cuando Dios se lo reveló. Entonces no inventemos aguijón por no dejar, y no convirtamos a nosotros en aguijón de nadie. Porque ya con los múltiples aguijones que hay en la tierra basta. Así que nosotros no somos ningún tipo de aguijón para nadie aquí. Amén. Nosotros somos pueblo de Dios, nación adquirida y nos amamos y siempre debemos tener paciencia los unos con los otros. El que habla duro, el que habla suave. Algunas personas tienen sus sitios predilectos en ciertas iglesias porque me dijo alguien que se vino una vez para una iglesia donde yo estaba, mi pastor, me vine de tal iglesia, porque usted conoce a tal persona, así, esa persona se mueve por todo el templo y anda gritando y yo no aguanto eso. Me vengo para la iglesia acá, que ustedes son calladitos. Calladitos, aquí no somos ningún calladitos. Así que vuélvese para su iglesia y quédese allá, porque ¿a dónde te llevó Dios cuando te convertiste? Ahí, quédese allí. Dios te llevó allí. Ahora, si Dios te dice que salga, sí, pero que no vas a salir, porque no, aquí la gente se pinta el pelo de negro y a mí me gusta verlo con canas. Me voy. No, que aquí, no. Donde Dios te estableció, allí crezca. Y las cosas que están viviendo, lo que tienes alrededor, esas son las oportunidades para crecer. Si te molesta la gente que grita, es posible que Dios te lleve a una iglesia de gritones. No, es que me mudé a China. Bueno, allá vas a ver los gritos más difíciles porque no lo vas a entender. Gritos en China. Mejor quédate
donde Dios te está bendiciendo, te está ayudando y sobre todo acepta cada experiencia en tu vida para crecer, para crecer, para crecer. Porque Dios quiere que crezcamos hasta llegar a una medida del varón perfecto. La medida es perfecta, nosotros somos imperfectos, pero vamos en ese camino. Y Dios va a usar cualquier cantidad de cosas para arrancar de nosotros malas costumbres, sobre todo que usted pierda la paz. Todo lo que te hace perder la paz, esto tiene que ser quitado. O tiene que ser superado con paciencia y amor. Si algo te quita la paz, si algo te atormenta, si algo te hace llorar, si algo te hace llorar desmedidamente, si algo te hace sentir que no vales nada, entonces examina bien y sácale provecho a eso en el nombre de Jesús. En cierta ocasión, y es un doloroso que voy a decir, con eso voy cerrando, una madre tenía, o su hijo le nació con una joroba, lamentablemente una joroba, en los tiempos que no había los médicos que hoy existen, y ella pudo haberse echado al abandono y a morir y a decir, no servimos, mi hijo salió con joroba, tú no sirves, nos acabamos, se acabó, nos van a decir la familia jorobada, y así le decían efectivamente, porque ustedes saben que los hombres de la tierra para inventarle sobrenombre a la gente te han mandado a hacer. Si tú te estás bonitico y no tienes ningún defecto, te lo van a buscar y te van a decir, bueno, el perfecto, pero algo te van a decir. Imagínate cuando alguien tiene algún estigma, alguna marca, algo visible, como una joroba prolongada como este joven. Bueno, esta mujer, aunque era su hijo, ella hizo de esto una fiesta y hizo de esto prácticamente su fuente de ganancia, porque querían ver una joroba perfecta como la que tiene mi hijo, tienen que pagarme. Y es doloroso que me voy a decir, pero esto sucedió en la vida real, porque ella dijo, mi hijo no se va a echar al abandono. De aquí vamos a sacar provecho y vamos a ser más felices ahora de lo que éramos antes. Porque es la actitud que usted tenga, sobre todo cuando usted cree y confía en Dios, que todo lo que pasa tiene una voluntad perfecta en la mano de Dios, que ahora no la entendemos, pero mañana vamos a sacar provecho de eso. Porque tal si me tiro el abandono, no sirve, lo vamos a escondernos, vamos a asomarnos por la ventana, vive la familia jorobada, y mañana vienen y nos queman, se acabó. Pero salimos al ruedo. Cualquier tipo de defecto que tú tengas, cualquier tipo de dificultad que usted tenga, clámele a Dios, ve y vea si ese es su aguijón. Y mientras Dios guarda silencio, siga sirviendo a Dios con todo su corazón. Y hay dos formas de recibir la respuesta. Cuando oramos a Dios, Dios nos responde. Y cuando estamos trabajándole a Dios, Dios también nos responde. Cuando clamamos a Dios y no vemos una respuesta efectiva o como nosotros la queremos, le trabajamos a Dios. Y mientras le vamos trabajando, vamos viendo los propósitos y los planes que Dios tiene, que siempre son más grandes que nuestros pensamientos. Por eso es que nosotros somos humanos, somos falibles, porque estamos acá en la tierra, Dios está en el cielo. Recordémonos siempre de eso, que Dios todo lo que hace y nos permite en nuestra vida es con propósitos excelentes. Este hombre dice, rogué en 3 ocasiones a Dios para que me lo quitara, y Dios ha dicho, no te lo voy a quitar, Pablo, bástate mi gracia, lo que te he dado es suficiente a ese pequeño aguijón, sírveme. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, amén. Pónganse bien en el amor de Jesús.